se han estado tardando y algunos, pues creo que hay algunas dudas o algunos problemas para terminar y bueno, la idea es que tuvieran algunas preguntas o algunos observaciones para aclararlas. Por ahí nomás me han enviado unos reportes para revisar. Si tienen algunos problemas todavía. Pero bueno, no sé si tengan por ahí preguntas para aclararlas o por qué razón se están tardando mucho. Yo le mandé unas dudas acerca de unas gráficas de conclusiones por correo, pero creo que no las, o no sé, con tanto correo que le llega tal vez ya se le perdieron. Es probable. Pero unas gráficas mandaste, No, era tabla, digo, una tabla. una tabla. ¿Cómo estás registrada? Como Consuelo Sánchez. Fue en el correo. Ay, déjeme, chicos, se me olvidó. Beatriz Consuelo Rueda Ramírez. No. Consuelo Rueda, no. No, no probé. A ver otro. No, ¿no tienes ahí tu correo? ¿Cómo te llamas? Consuelo. No, espéreme, es que no lo tengo aquí, dije, chicos. Déjeme meter a control escuela. ¿Alguien más? Sí, profe. Es una pregunta acerca de la portadora. Tiene que ser 10 veces mayor su frecuencia, pero la amplitud, ¿cuántas veces tiene que ser mayor? No, la amplitud deben ser iguales. ¿Amplitudes iguales? Sí. Okay. Tal vez la senoidal unos milivolts más pequeña, pero milivolts, pero deben de ser iguales. Sí, iguales. Y ahí tal vez tengas que ajustar, te digo, con algunos milivolts la senoidal para que te dé bien la señal PWM, pero si son iguales no hay ningún problema. Ok, profe. Sin offset, ¿no? O si los dos tienen offset, bueno, checar que las dos estén iguales, ¿eh? Porque si una No, tiene offset y otra no, entonces una va a estar muy por arriba de la otra, aunque en AC estén iguales, ¿no? sí, no tienen offset. Ok, bueno, hay que checarla porque a veces sí uno tiene, ¿no? Pero si no tienen, que están iguales, sale. Es 10 veces un poquito, o 10 veces o más, ¿no? O sea, mínimo 10 veces más. Digo, 8 o 7 también funciona, pero con que sea 10 veces más la frecuencia de la senoidal es suficiente. Pero si es más de 10, 20, 30, 40, 50, más alto, no pasa nada. Abajo sí, si son iguales, por ejemplo, no se genera el PWM. Otra pregunta, profe. Ahorita ya la hice y la señal ya, la que entrega para controlar el motor, tiene un poquito de desfase, ¿no hay problema?
No, porque acuérdense que la señal que se recupera es normal que tenga un desfasamiento, ¿no? Porque eh, digamos que lo haces en varios procesos. O sea, la conviertes en PWM y luego la filtras. Bueno, pues eso es un retardo. Comparado a la señal original, pues sí hay un retardo, ¿no? Pero eso es normal. De hecho, eso hay que verificarlo, medirlo y reportarlo. Amplitud pues, también puede ser más baja, ¿no? Pero la amplitud no hay ningún problema. Se amplifica o simplemente se pone grande al tamaño de la entrada. Lo que sí debe de ser igual es la frecuencia. ¿Sí? Otra pregunta, profe, ya es sobre bueno, la entrega de la práctica. ¿La conclusión es individual o es grupal? Es individuales. Ok. ¿Y solo se entrega la práctica, profe? ¿Solo se le enviamos el PDF y la simulación? Así es. La simulación, un video, ¿no? Ah, ok. En PDF, sí. Sí, de preferencia mándalo en PDF para que sea menos pesado el archivo, ¿no? Sí. Ok, profe. Profe, Sí. ¿cómo dijo que era uno por equipo? ¿O se lo debemos de mandar individual? ¿O cómo? Es que no Bueno, escuché. en el mismo reporte. Es un solo reporte. Pero ahí en el reporte, pues una hoja de uno en observaciones o conclusiones, ahí en el mismo reporte, pues el nombre de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué más? Otra. Bueno, nosotros, profe, ya le enviamos bueno, como borrador de la práctica. Bueno, creo que ahorita de lo que dijo, creo que lo único que nos falta bien son las conclusiones, pero no sé si hay alguna otra observación que le haya hecho para Es que el le que enviemos. hicieron de dos amplificadores al final. Ujú, de un filtro y al final es un restador, creo. Y Es un restador. ahí lo estaba revisando y ahí, por ejemplo, su PWM está muy bien, salió Ujú, correcto. ujú. El problema es que tienen ahí un amplificador tipo D, ¿no? Sí. Aquí el problema es cuál es para qué se utiliza ahí el amplificador. Bueno, es que nos había mencionado que también había que incluirlo había que incluir un amplificador. No, sí, ¿Me parece? sí, exacto, sí hay que incluirlo, pero para amplificar, ¿no? Ujú. Pero aquí amplifican, pero después ahora sí que no utilizan esa amplificación porque salen nuevamente con operacionales y al salir con operacionales pues ya no tienes potencia. No, sí, es que bueno, el primero es como el filtro pasabajas, es con uno pasivo,
nos salía todavía muy sucia la señal. La recuperada todavía nos salía muy sucia. Por eso le metimos mejor un activo. Así es, pero ya la potencia ya se perdió todo. Aquí la potencia, o por ejemplo un amplificador clase D, es para que te dé potencia, y cuando tú digamos, sabes o utilizas para cuando a la salida de ese amplificador, bueno, pues tienes una bocina o tienes un motor o tienes algún, digamos, equipo o algo en donde se muestre que tienes potencia a tu salida, ¿no? Pero si sales con, si al final sales con un amplificador operacional, entonces la potencia ya no, ya se perdió, digamos, porque prácticamente es como si estuvieras saliendo, si le quitas ese amplificador clase D y sales desde el modulador, vas a tener lo mismo. Pero sí creo que sí bueno, según lo que recuerdo, sí se le daba, se le mantenía cierta amplificación porque la que le metimos era creo que solo de Ok, 2 volts de pero amplitud pico pico. sí, pero ¿cómo demuestras que tiene potencia, digamos? Ah, bueno, es que solo vi que la última, bueno, ya al final la filtrada sí salía como de unos 8 más o menos de pico pico. Sí, sí A- a- salía amplificada. Aunque tengas 100 volts, aunque Ujú. tengas 100 volts de pico, eh, no necesariamente tiene potencia. Acuérdense que la potencia debe de estar definida por voltaje y por corriente. En algunos casos, por ejemplo, tú tienes una señal, de hecho puedes tener la señal de la salida del PWM de 2 volts. Con 2 volts es bastante, pero si no tiene corriente, no hay potencia. Por ejemplo, Ok. pues no sé, una bocina, por ejemplo, ¿no? Una Ujú. bocina, tienes mucha potencia, pero a través de la corriente, no de voltaje, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo 8 o 10 volts, y si conecto una resistencia de 10K, dices, no, pues, no hay potencia. Potencia es cuando yo conecto una resistencia de 100, de 50 ohms o algo similar a 50 o incluso menos, ¿no? Por eso las bocinas tienen una, una impedancia o resistencia de 8 ohms, precisamente porque la corriente va a ser muy alta, aunque el voltaje va a ser pequeño, 3, 4 volts, pero la corriente sí, del orden de varios amperes. Ahí es cuando dices, ok, sí hay potencia. Entonces, aquí es lo que, después de un clase D, un Ujú. tipo clase D, debes de conectar algo con una impedancia baja, Ajá, ok. ¿sí? Por ejemplo, un motor, si tú conectas un motor, ese motor es impedancia bien baja. Ahí es cuando se ve, sí hay potencia. Si conectas una bocina, también es una impedancia baja. Ok, ahí sí, dices, ahí está funcionando el amplificador clase D. Porque si para demodular, digamos, tú puedes sacar directamente del modulador de PWM, ahí en paralelo, por decir algo, antes de que pase por amplificador clase D, y ahí metes tus filtros pasivos o activos, y ahí recuperas la señal senoidal, porque para recuperarla no necesitas potencia, porque es nada más análisis de señal, ¿no? Y entonces, bueno, entonces la parte del filtro, pero es que si se la ponemos antes del clase D ya no la amplificaría bien, ¿no? Porque se supone que es como para señales más bien digitales, no tanto analógicas, ¿no? O ahí No, pero no necesitas, para demodular, Ujú. no necesitas amplificar.
¿sí? Así como sale del PWM, de hecho, o sea, por ejemplo, ahorita, si tú le quitaras el amplificador clase D, tienes el mismo resultado, Sí, sí. ¿sí? Entonces, ahí debe de ser como que en paralelo, a menos que lo que comentas, a menos que tengas el amplificador, pero no tienes que usar ese tipo de filtros, sino tienes que usar filtros pasivos para que no tire la potencia. Por ejemplo, ¿qué sucede con un amplificador de audio que les comentaba? Hacen el mismo procedimiento, pero no demodulan con operacionales, o sea, con activos, sino con pasivos, con un capacitor, etcétera, y ya la potencia se mantiene, porque ya al final conectas tu bocina, y de esa forma es como hacen un amplificador de audio. Bueno, ok, pero entonces lo volvemos a poner uno pasivo para corregir eso. Sí, Sí, ok. Sí, profesor. ¿No? ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Una pregunta, profe. Sí. A ver, En la etapa de modulación, ahí en el filtrado, ¿forzosamente tiene que ser el filtro pasivo? No, no, O por puede ejemplo, ser activo, puede ser activo. Pero, como yo lo tengo ahorita, es utilizando un filtro pasivo y un amplificador D a la salida de ese para poder controlar el motor. Sí, pero ahí, digamos que, a ver, déjame checar aquí a ver si se ve en el pizarroncito este que tengo. Lo que pasa es que demodulas y entonces ya ¿cómo se entera? Demodulas y ya nuevamente tienes la senoidal y con ese manejas el motor. No, a ver si aquí se ve un poco mejor. O a ver si se alcanza a ver. Aquí ya tienen la salida, aquí ya está el PWM. Ahí se ve, tienen el más y el menos, y ahí ya tienen el PWM. ¿Ok? Bueno, aquí yo puedo poner el filtro, aquí y ya. Aquí ya filtré, pero aquí ya está otra vez esta, ¿no? Aquí estaba esta, aquí está esta. Convierto a PWM, pero a la hora de filtrar ya tengo la senoidal otra vez. Aquí ya no puedo meter un amplificador clase D porque clase D no va a manejar una señal analógica. Este ya es una analógica y es la senoidal. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se debe de hacer es, por un lado, aquí, de modulo. Y por acá, meto el amplificador, ¿sí? Clase D. ¿Sí? Aquí, ya, aquí, aquí ya manejo el motor. Aquí tal vez tiene el colector. ¿Sí? Entonces, este motor está funcionando con esta señal, ¿no? ¿Sí? O sea, una señal digital, que es PWM. Este motor va a estar fijándose con esto, de tal forma que cuando aquí yo aumente la amplitud, se va a reflejar en este y debe de cambiar cambiar la velocidad. Pero este es independiente, este es aquel PWM y aquí tengo mi senoidal. Ese es cuando yo
Este amplificador clase D maneja a un motor. Pero si yo hago un amplificador de audio, ¿sí? Entonces ahí este no va. Lo quiero poner, bueno, tal vez no, pero si no, no es necesario. Pero aquí, entonces, está entrando audio. Entonces aquí yo amplifico esto, ¿no? Amplifico esto. Y a veces no es tanto darle amplitud, sino el MOSFET es el que me va a dar la corriente. Entonces, aquí después de yo filtro, pero aquí sí tiene que ser un filtro pasivo, porque si no, se cae la potencia. A la hora de meter un amplificador operacional, el amplificador operacional lo que tiene es impedancia de entrada alta. Aquí. Entonces pues, no va a hacer transferencia de potencia, sino solamente va a censar una señal y acá no va a tener potencia. Y este es el filtro. Y por eso este filtro, ¿sí? No me sirve porque esta potencia que yo gané aquí, este filtro, pues no lo va a utilizar, no lo va digamos que a trasladar a la carga o trasladar a la bocina, a trasladar al motor, etcétera. Sino prácticamente esta salida, esta, va a ser igual a la que esté aquí. Entonces, ¿para qué me sirvió el amplificador clase D? ¿No? Para nada. Por eso. Entonces, por eso es que tengo que aquí con filtros pasivos, pero filtros pasivos con bobina. Porque con capacitor también lo va a atenuar. ¿Sí? Ahí es algo importante. Si ustedes buscan un amplificador por PWM de audio, utilizan un filtro pasivo, pero con bobina, no con capacitor. Porque con capacitor, este capacitor presenta una impedancia muy baja a esas frecuencias, entonces lo tira. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo con y ya aquí sí ya tengo el ancho de audio que estoy enviando. ¿Sí? Pero ya ya lo puedo conectar a una bocina y ya se escucha con potencia. ¿Sí? Eso es lo que me puede dar este amplificador clase D. Pero el clase D es para señales digitales, no para señales analógicas. Para señales analógicas, pues bueno, sería de clase A, un amplificador que amplifique tanto la parte positiva como la negativa, pero pero no señal. Esa es la característica del amplificador clase D, que amplifica una señal on-off. Sí, a ver, preguntas, más preguntas. Porque sí va a haber, va a haber todavía muchas, pues no sé si son errores o fallas, pero no es tan sencillo en algunos casos, porque no está bien claro el proceso o el por qué. Aquí siempre debe ser por qué para que sea más claro y haya problemas y haya dudas. Y de esa forma se puedan
aclarar o que les pueda ayudar a mejorar, ¿no? Sí, a ver, ¿no hay más preguntas? Profe, nosotros igual mandamos un reporte pues de lo que teníamos y no sé A ver, si había alguna observación o algo así. creo que lo mandaron hoy, ¿no? Sí, Sí, ahorita lo iba a ver apenas, pero ya no hay tiempo, pero sí, ahorita lo voy a checar y ahí les mando mis comentarios. ¿Ok? profe, gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más? Otra pregunta por ahí que debe de haber, ¿eh? Debe de haber. Digo, ahorita, acuérdense, ahorita hay tiempo que le podemos dedicar aquí, y tiempo que yo les puedo ayudar y les puedo sugerir, les puedo revisar, etcétera, ¿eh? Porque luego se queda hasta el final y al final ya no va a funcionar. Al final salen muchísimos problemas de concepto de qué es un PWM y ya entonces envían, la verdad, muy, muy malos reportes. Aquí la idea es, vamos a tratar de hacer una buena simulación para tener un buen reporte. Y aquí la idea es reportar y que aprendamos a vender lo que hacen. No, no, más ahora, ¿no? Es difícil darse cuenta que tanto trabajaron. Y ya con el reporte sí se da uno más idea de que, bueno, porque en el reporte es sacar todo lo que hicieron, lo que salió, lo que no entendieron, lo que buscaron y no encontraron, no sé, todo lo que sea necesario, ¿sí? Porque si no, si sale así de que salió muy bien y todo salió perfecto, no, inmediatamente me doy cuenta que no hubo trabajo, no hubo, pues, no sé, no buscaron, no investigaron, no explicaron, no, algo más. Por eso es que es importante que le dediquen cierto tiempo, pero para que le empiecen a agarrar el hilo y para que empiecen a tener problemas, porque si no, al final no va a jalar, ¿eh? No va a jalar al final, no jala. Y así al principio, normalmente ahorita, problemas el PWM, ¿no? Por ejemplo, el que me enviaron, por lo menos el PWM está bien. Ahorita, como que todos los que entregan en los primeros, sí entienden lo que es el PWM, pero al final, que no entregan, me van a entregar con el 555 o nada más con un filtro y luego no está bien la señal, etcétera, ¿no? Aquí a veces con filtro pasivo, a veces hay que necesidad de poner uno o dos para que se module, ¿no? Porque si no, a veces nos van a tener así, en lugar de estar así, ¿no? Nos van a tener así. Eso quiere decir que le falta filtrado. Hay que ponerle otro filtro. A veces este lo, lo, lo atenúa. Digo, cuando no vas a necesitarlo, pues lo puedes amplificar o simplemente con la perilla de
de diferente escala, bueno, ya puedes mejorarlo, ¿no? Pero si es necesario amplificar, no hay problema, pero no hay, no hay ninguna duda o problema si la amplitud baja. Pero la frecuencia debe ser igual y lo que habíamos visto en retardo, ¿no? Un delay ahí por ahí, un poco de retardo. Pero de ahí fuera debe de ser correcto. Y aquí amplifiquen esto para que les vaya dando, pero sí, un filtro pasivo van a estar 2 o 3. Con un activo, sí, con un filtro normalmente es suficiente. Pero igual, si no está bien, otro. Ok, ¿qué más? A ver, algo más por ahí, alguna pregunta. ¿No hay más? Ok. Bueno, entonces vamos a dar otros temas, no para mañana, para el viernes, o si no, si es necesario, hasta el martes. Mañana, otra vez, revisen, chequen, y si hay algunas preguntas y dudas, ahorita es tiempo, porque ya vamos a ver a ASK, PSK y FSK. Y FSK hay que hacer otra práctica. Entonces, por eso como que me estoy deteniendo un poco para dar tiempo a que ya quede claro esta, ¿no? Ya, porque si no, la próxima semana ya estaríamos viendo FSK, que sería otra práctica de FSK o ASK, que es modulación digital en frecuencia o en amplitud. Pero no quiero así apresurarme porque necesito que esta ya esté lo más entendida que sea posible, ¿sí? Y de esa forma podemos, pues, avanzar. ¿Sí? Entiendo que muchos van a dejar al final, ¿sí? Pero eso es normal y peor ahora que el grupo es muy grande y voy a tener muchos problemas. Ya acuérdense que les dije, es un grupo muy grande. Entonces, nada más por asistencia, ya varios van a estar no en el extra, pero sí van a tener que hacer examen. ¿Sí? Y otros, yo los digo porque algunos les van a entregar tareas y prácticas y asistencia, y ellos van a pasar así, casi sin despeinarse, ¿no? Pero por el tamaño del grupo, sí, va a haber varios que no me van a entregar prácticas, que no han entrado a sesiones, etcétera, y pues sí van a tener que hacer examen porque no tengo con qué calificarlo. Entonces, por eso es que les comento nuevamente, pongan atención en las tareas y las prácticas. Con eso están del otro lado. Porque asistencias todavía puedo decir, bueno, ay, sí, ya tienes tu práctica, está muy bien. Tareas que entregaste muy bien. Ok, oye, tienes por ahí 3 faltas, pero está bien, no hay problema. Las justifico. Pero si hay faltas, y no hay prácticas, está muy mala práctica, ¿sí? Ahí es cuando digo, ¿y ahora cómo te ayudo? ¿Cómo te justifico? ¿Cómo te puedo calificar si no hay evidencias de que estuviste trabajando? Entonces, por favor, cuídenme estos detalles, nada más, y comuníquense bien, traten de estar de acuerdo en lo que llevan, en lo que les falta, o en lo que necesitan para probar, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos mañana para platicar más de la práctica, para que saquen más dudas, para que saquen más
problemas para que envíen, no sé si es necesario algún avance, etcétera. Yo quiero finalmente que quede lo más claro que pueda. ¿Ok? Y mañana entonces damos los temas para el viernes y para la próxima semana. ¿Ok? Acuérdense, ¿eh? Los estamos dando algunos así para la práctica, ¿eh? Porque sé que es muy importante las prácticas en el simulador. ¿De acuerdo? Ok. César, Profe, sí, te escucho, Luis. sí, bueno, ahorita dijo que sí podría ser, bueno, si es pasivo, sí pueden ser varias etapas en el filtro, ¿verdad? Claro, sí. Sí, ahí también solo tienes que tener cuidado que te atenúa mucho, ¿sí? Ujú. Pero no pasa nada. Lo puedes ampliar con la escala o, en el peor de los casos, un amplificador y lo amplificas, pero sí cerrando los ojos, ¿no? Sí, porque ahorita ya, bueno, ya intenté con uno, bueno, con uno pasivo, pero ya es de cuarto orden y ya la deja un poquito más limpia, ya no tanto con tantos picos. Pero a veces lo mejor ponle uno, ponle otro y ya. Sí, yo que profe, sí. Dale pues, bueno, nos vemos mañana, tomos, síganle, mañana seguimos con esto. Hasta luego, profesor, gracias. Somos Kevin, Carla, Hasta Carlos. luego, profe. Disculpe, Hasta luego, profesor, profesor. yo entré un poco tarde a esta sesión, como 5 minutos. No sé si podría checarlo de mi asistencia, por favor. Ok, aquí lo descargamos otra vez. Tengo el mismo problema que mi compañero Luis, profesor. Dale, ya está. Muchas gracias, profesor. Sí. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Adiós, profe. Sí, profe.